Gracias, Señor bendito. Oh, te damos en esta hora, Señor, por tu amor, tu bondad, tu piedad, tu misericordia, Señor, que tú has tenido para con nosotros, Señor, al permitirnos tener esta coinonía en esta hora, Señor, de venir a adorarte, de venir a exaltarte, de venir a glorificarte, Señor. Ahora en este momento, Señor, abrimos nuestros corazones, Señor, para aprender, Señor, el consejo, para entender el consejo de tu palabra que tú tienes para con nosotros, Señor, en este día maravilloso, Señor. Yo te pido, Padre Santo, que me des de la unción, Señor bendito, de tu Espíritu Santo para poder predicar con denuedo tu palabra, Señor. Mira, Dios Todopoderoso, bendecimos, Señor, a la distancia nuestra cobertura apostólica, Señor, terrenal que tú has puesto para nuestras vidas en esta tierra, Señor, suplicándote, Señor bendito, que de esa misma unción que tú le has dado de multiplicación a Él, nos puedas multiplicar a nosotros. En el poderoso nombre de Jesús te bendecimos y te damos gracias. Amén, amén y amén. Puede tomar su asiento. Poderoso es el Señor. Bendito sea Dios. Yo sé que estamos cansaditos, ¿verdad? Pero vamos a ser precisos. Hoy en esta tarde quiero hablarle del poder del buen consejo. ¿A cuánto le gustan los consejos, hermano? Los consejos son buenos. Sobre todo, ¿verdad? Cuando vienen del Espíritu Santo de Dios y nosotros los atesoramos y los practicamos. Mire, el poder del buen consejo. Por eso es que la Biblia nos enseña a nosotros y dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ¿verdad? Pero mire esta versión, la Biblia del lenguaje actual, dice así, se lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, Dios bendice a quienes no siguen malos consejos, ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. Miren la versión del lenguaje actual lo que dice, hermano. O sea que sí hay personas, ¿verdad? Increíblemente, que a esta altura todavía, hermano, se burlan de Dios. Mire qué tremendo. Pero bienaventurado es aquel que no sigue sus malos consejos, hermano, porque usted sabe de que hay diferentes tipos de consejos, pero tenemos que notar aquí que el Salmo no empieza hablando de pecado, sino que empieza hablando de consejos. Eso quiere decir, hermanos, de que van a venir consejos a nuestras vidas de diferentes tipos. Consejos buenos, consejos malos, hermano, y van a haber tipos de consejos también que lo vamos a estar viendo aquí a la luz de la palabra, porque usted sabe de que el primer consejo tuvo un origen y el origen que tuvo fue, ¿verdad?, del pecado. Pero mire, quiero leerle esto primero. Todo consejo tiene un origen. En la Biblia podemos ver que hay algunas, o mejor dicho, muchas de ellas. Y nosotros vamos a poder filtrar, hermano, por medio del Espíritu Santo, cuál es el mejor consejo que nosotros podemos obtener. Porque, mire, en la Biblia los vamos a encontrar y podemos ver como número uno, Dios y su palabra. La palabra de Dios, hermano, siempre va para nosotros ser el mejor consejo. O, como número dos, personas guiadas por Dios. Pero también vamos a ver que el mundo, ahí en la Biblia vamos a encontrar que el mundo y el enemigo también aconsejan. Mire, hermano, la pregunta más importante que usted y yo nos tenemos que hacer no es si recibí un consejo, sino de quién vino el consejo. Hermano, porque eso es súper interesante y muy importante para nuestras vidas. Porque mire, le voy a leer estos versículos aquí, que lo encontramos en Proverbios 11:14, que dice, donde no hay dirección sabia, cae el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad.
Proverbios 11:14 le acabo de leer. Eso quiere decir, hermano, que mire qué tremendo, porque de aquí nosotros tenemos que darle solo buenos consejos. Diga conmigo, buenos consejos. Hermano, porque en la multitud de los consejos, dice aquí, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Ahora bien, déjeme detenerme ahí por un instante, porque aquí dice en la multitud de consejeros. No está diciendo necesariamente, hermano, que usted y yo vamos a ir a buscar en un lado, en otro lado, en otro lado, en otro lado, en donde encontrar el buen consejo. Porque el mejor consejo que nosotros podemos tener está escrito en la palabra de Dios. Por eso dice la multitud de consejeros, porque está hablando de que en la Biblia, usted y yo, hermano, vamos a encontrar una multitud de consejos buenos. ¿Verdad? Mire lo que dice Proverbios 13, versículos por lo menos más adelante. Proverbios 24:6 dice, porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Entonces, hermano mío, quiere decir que en la multitud, eso quiero que se lo grabe por un momento, en la multitud de consejeros va a haber victoria. Pero nuevamente repito, no es que usted y yo vamos a andar buscando en un lado y en otro, en un predicador y en otro, el consejo. Porque hermano, si hacemos eso, imagínense, posiblemente podemos acabar incluso confundidos. Hermano, si usted le empieza a prestar oídos, por ejemplo, a un testigo de Jehová, a un mormón, hermano, cualquiera de esas personas, si usted no tiene cuidado y no tiene conocimiento del consejo que la palabra del Señor dice, puede que lo confundan. Entonces, por eso el mejor consejo lo encontramos en la Biblia. Diga conmigo, el mejor consejo lo encontramos en la Biblia. Entonces, mire lo que dice Proverbios 19:21, dice, muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. ¿Se da cuenta? Entonces, quiere decir, hermano, que si usted quiere tener un buen consejo, lo va a encontrar en las Escrituras. Por eso es de que nosotros siempre le decimos a usted, hermano, cuando usted agarre la Biblia y empiece a leerla, usted dígale, Espíritu Santo, ayúdame a entender lo que estoy leyendo. Porque, hermano, muchas veces de un solo versículo, el Señor le puede dar muchas revelaciones, diferentes tipos de revelaciones. Entonces, por eso es de que nosotros vamos a encontrar el buen consejo, más el consejo del Señor permanecerá, dice así. Entonces, nosotros podemos hacer nuestros planes, pero en el consejo del Señor, allí está, hermano mío, la verdad. Entonces, esto nos puede a nosotros enseñar que existen diferentes tipos de opiniones, pero que el consejo de Dios permanece para siempre. Amén. Hermano, cualquiera puede decirle cualquier consejo, pero si el Señor no está en ese consejo, hermano, no lo tome. Muchas cosas nosotros podemos ver en nuestra vida cotidiana, pero primeramente filtrémoslo. Si realmente, ¿verdad?, viene de Dios, entonces podemos tomarlo. Hay consejos que se pueden obtener para no hacerlo uno, porque hay consejos malos también. Entonces, por eso es de que la Biblia a nosotros nos dice, en Proverbios 3, 5 y 7 dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos. Mire, está hablando que le reconozcamos a Él en todos nuestros caminos. Mire, y Él enderezará tus sendas. No seas sabio en tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Se da cuenta que el consejo del Señor permanece. Hermano, es el mejor consejo que usted y yo podemos tener. Ese viene de parte de Dios para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el necio es sabio en su propia opinión, en su propia opinión.
Mire qué tremendo, hermano. Hay muchas personas que ellos, por ejemplo, dicen, pues yo, en enfocarme en mi vida, con eso yo estoy feliz. Le digo eso porque no hace mucho hablaba con alguien así y eso me decía. Me decía, yo desde que nací, yo me he enfocado en mi vida. Y todo lo que yo hago, mientras yo sea amigable con toda la gente, me decía, eso para mí es el mejor consejo que hay. Imagínense qué tremendo. Entonces hay gente que es, hermano, es necio en su propia opinión. Entonces, nosotros, hermano, tenemos que agarrar el consejo de la palabra. Mire, hermano, ¿por qué? Porque todo consejo tiene un origen. Mire, miremos la vida del consejero. Antes de escuchar las palabras, observa el fruto de quien habla. Hermano, eso es muy importante que usted lo hagamos y que también lo practiquemos. Observemos detenidamente, mire, el fruto de la persona que habla. Puede preguntarse cosas como, ¿ama a Dios? ¿Vive en obediencia a Dios? ¿Tiene buen testimonio de Dios? Hermano, eso es lo que usted y yo tenemos que hacer, hermano, porque usted no puede estar recibiendo un consejo de una persona que no ama a Dios, de una persona que no vive una vida en obediencia a Dios, o peor aún, que no tiene un buen testimonio de Dios. No va a poder. A ver, dígame usted, por ejemplo, un soltero, ¿le podrá dar un buen consejo matrimonial a un matrimonio? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque no ha vivido en la vida matrimonial. No puede, hermano. Tampoco un padre que toma o hace drogas le puede dar un buen consejo a su hijo. Porque ahí va a estar, no, pues mira, hijo, esto no lo hagas. Porque esto es bien malo y empinándose el hermano. O que le diga, hijo, nunca vayas a usar drogas. Porque esto acaba la vida y no lo vayas a hacer, hijo. Imagínese. Qué buen consejo puede ser eso, hermano. Entonces, por eso es de que usted y yo, diga, usted y yo, vamos a ver el fruto de la vida del consejero. Mire, aún Jesús dijo en Mateo 7:16, puedes identificarlos por sus frutos. Es decir, por la manera en que se comportan. ¿Se da cuenta, hermano? El consejo tiene que venir, hermano, del fruto de la persona. Mismo Jesús aquí lo dijo. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos? ¿O higos de los cardos? O sea, no vamos a encontrar, hermano, un buen fruto en un montón de espinas, ¿verdad? Mire lo que dice Lucas 6:45. Dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, hermano, mire, no solo escuchemos, hermano, las palabras, porque, hermano, el enemigo puede acomodar las palabras y que se escuchen bien bonitas, de tal manera, hermano, que usted y yo tenemos que observar muy detenidamente la vida del que está hablando, hermano. Tenemos que, hermano, ¿cómo yo le puedo ir a pedir un consejo, dígame usted, a una persona que es mal hablado, que es maldiciente, que dice, así como antes yo, ¿verdad? Decía 199 malas y una buena, hermano. ¿Qué consejo bueno yo le podía dar a alguien que me viniera a dar un consejo? Que me viniera a pedir un consejo, hermano. Entonces, nosotros, hermano, tenemos que ver muy detenidamente la vida de aquel que nos aconseja. Porque si no nos puede pasar, hermano, como aquel rey. ¿Se acuerda? Que dice de que pidió consejo a los ancianos, pero sin embargo, también pidió consejos a los jóvenes de su edad. ¿Y sabe cuál consejo terminó tomando? El de los jóvenes, hermano. Y no tomó entonces echó a perder todo, hermano. Todo el reino lo echó a perder. ¿Por qué? Porque no se fijó de dónde venía el consejo.
Hermano, nosotros es necesario, hermano, aún yo que ya tengo mis 9 años, tengo que pedir consejo. Hermano, es importante el consejo, pero yo no voy a ir a pedirle consejo a cualquiera. Tengo que ver los pasos de esa persona muy detenidamente y decir, este pastor me puede dar a mí un buen consejo. Tengo gracias a Dios, como unos 3 o 4, tal vez 5 pastores que me pueden dar un buen consejo. Entonces, pero porque yo he visto el testimonio de ellos, hermano. No me voy a ir, hermano, a dejar aconsejar de cualquier perico de los palotes. No, hermano. Sino que tengo que yo mirar la vida del que me va a aconsejar, hermano. ¿Por qué? Porque la gente que aconseja según lo que hay en su interior, mire, el materialista aconseja buscar dinero. Así es. Eso es lo que hace el materialista. El orgulloso aconsejará buscar reconocimiento. El espiritual, hermano, aconsejará buscar a Dios. Dígame usted si eso no es verdad. Eso es una gran realidad, hermano. Entonces nosotros podemos ver que el consejo tuvo un origen, pero el pecado comenzó, hermano, por medio de un consejo. Fíjese qué tremendo. ¿Usted sabe dónde empezó ese consejo malo? Sí. Hermano, yo por eso que de repente no me gusta, porque usted siempre me pregunta, es que le quiero platicar con ustedes, hermano. Mire, el primer consejo lo encontramos allá cuando la serpiente aconsejó a Eva. Allí lo encontramos, hermano. El primer pecado comenzó con un consejo. Mire, Eva, la serpiente aconsejó a Eva a desobedecer a Dios. Un solo consejo equivocado, mal hecho, hermano, cambió, es decir, echó a perder a toda la historia de la humanidad, de la raza humana. Un mal consejo. La serpiente no obligó a Eva, hermano. Quiero que sepa eso. No la obligó, no la agarró y le dijo, tienes que comerte esto y darle a tu marido. No, hermano. Sino que la fue suavizando con palabras dulces, con palabras, hermano, que la lisonjeaba de tal manera, hermano. Mire, él primero empezó a sembrar una idea. Luego cuestionó la palabra de Dios y presentó un camino aparentemente mejor. Hermano, esto nos enseña que Satanás muchas veces trabaja mediante sugerencias, mediante dudas y consejos que parecen razonables. ¿Sabía usted eso? Una mentira repetida con suavidad puede parecer verdad si no se trae a la luz de la palabra. Hermano, cuando a usted le estén dando un consejo, asegúrese que el que le está hablando, hermano, vaya dirigido a la luz de la palabra del Señor. Cuando le diga, mira, fíjate que la Biblia dice esto y esto. Hermano, pero usted no solamente diga, sí es verdad, porque acuérdese que Satanás le dijo a Jesús, a los ángeles mandará. No le estaba mintiendo. Si hay una de las veces que el diablo, que el Señor lo reprenda, no le mintió al Señor, fue esas veces, porque le sacó la palabra del Señor, hermano. Pero mire qué tremendo. Cuando a usted le digan, no, pues es que la Biblia dice de que ayúdate porque yo te ayudaré. Hermano, perdóneme, pero si usted y yo no hemos leído, nos van a hacer creer que la Biblia realmente dice eso. Mire qué tremendo lo que pasó aquí en Génesis 3, 4 y 5. Dice así. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿En dónde usted le encuentra el mal consejo que ella pudo inmediatamente acatarlo y decir, oh no, aquí tengo que yo parar mis orejitas y tener cuidado de lo que está diciendo? ¿Dónde lo encuentra? La estaba lisonjeando, hermano. Él estaba usando palabras que parecían razonables, hermano, pero lo que la estaba llevando a ella era convencerla
a que le desobedeciera a Dios de lo que Dios le había dicho a ambos que no hicieran. Mire lo que dice el 6. La mujer quedó convencida y vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. ¿Se da cuenta, hermano? Se da cuenta, amado mío, de que la serpiente aquí no le dijo, porque hermano, para que ella hubiera entendido de una manera diferente, le hubiera dicho, mira, no te preocupes, no va a pasar nada, ¿verdad? Él le dijo, mire, no moriréis. Eso quiere decir, hermano, que el pecado hace que la persona muera. Primeramente espiritual y luego, hermano, físicamente, como le sucedió en este caso a ellos. Entonces, mire las palabras que él usó, hermano. Si no sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. O sea, ella dijo, ¿será que hay algo que yo no puedo alcanzar a ver que este que me está hablando sí lo alcanza a ver? Hermano, empezó a meterle duda. Mire, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Hermano, quiso llevarlos al nivel del que cayó él. Porque el mismo Satanás, la serpiente, que el Señor la reprenda, hermano, cayó por quererse llegar al nivel del Señor. Mire qué tremendo, hermano. Dijo, a mí me batearon de arriba. También a estos que los baten. Y hermano, lamentablemente, por escuchar el mal consejo, es precisamente lo que sucedió. Y por eso es que toda la humanidad, hermano, está en pecado por esta causa. Mire qué tremendo. Entonces, ¿por qué? Porque ella quedó convencida. Y después de que ya quedó convencida, ella se encargó, hermano mío, de darle el mal consejo también a su marido y poder así ambos comer del fruto que el Señor les dijo. Ahora bien, mi pregunta es, cuando ella le dijo de que sería como Dios, hermano, la Biblia a mí me enseña en el libro de Santiago 1, 5 y 6 que si alguno está falto de sabiduría, que se la pida a Dios, quien se la dará sin reproche alguno. Pero dice el 6, pero pídala creyendo que el Señor se la dará. Porque de lo contrario, dice, será llevado por las olas y bueno, y todo lo que dice demás. Pero hermano, ese es el consejo que nos da el apóstol Santiago. Dice, si usted está falto de sabiduría, pídasela a Dios, la cual se la va a dar sin reproche alguno. Entonces, hermano, ellos tenían al Dios mismo dándole consejos todos los días, porque la Biblia dice que todos los días el Señor se paseaba en el huerto del Edén con ellos. Hermano, ¿cómo fue posible que hubo ese pequeño, entre paréntesis, digamos así, en cuanto ella empezó a recibir los consejos, hermano, de la serpiente? Mire el cuidado que usted y yo debemos de tener. Mire, le voy a poner otro mal consejo que hubo aquí. Dice, Esther 1:21. Dice, agradó esta palabra a los ojos del rey y de los príncipes, e hizo el rey conforme al dicho de, mire este nombre, hermano, Memucán. Yo no sé si habrá alguien que se llame Memucán, pero este nombre, hermano, está tremendo este nombre. Entonces, está feo, pues quise decir. Parece el nombre de Chucho, dirían por allá, ¿verdad? Hermano, pero mire, bueno, que me perdone si alguien se llama así, ¿verdad? No, es muy bonito nombre, muy bonito nombre. Pero mire lo que dice, esta es la Reina Valera, hermano, que dice, agradó esta palabra a los ojos del rey y de los príncipes. Pero mire lo que dice la nueva, le puse 5 versiones ahí, pero le voy a leer nada más 2. Mire lo que dice la nueva traducción bien, dice, el rey y sus nobles consideraron que esa propuesta tenía sentido. Así que el rey siguió el consejo
de Memucán. Mire qué tremendo, hermano. Este es un mal consejo. Diga conmigo, mal consejo. Hermano, en esta versión de la Reina Valera, este rey se conoce como el rey Asuero. Pero en la Nueva Traducción Viviente se llama Jerjes. Hay en otras versiones, que es la versión textual, que allí se llama Artajerjes. De manera que, ¿qué tal le parece si le llamamos Asuero? Porque en la mayoría de versiones se llama él Asuero. Y es que lo que sucedió aquí, hermano, fue que este rey, él hizo una gran fiesta. Una fiesta, hermano, que duró aproximadamente 6 meses. Pero dice de que, hermano, ahí estaban todos, si usted lee desde el 1, desde 1:1 en adelante, se va a encontrar con esa historia que dice de que él llamó a todos la gentes importantes, todos los consejeros, los príncipes, los nobles, hermano, y empezó a hacer esa fiesta, hermano, por 6 meses. ¿Usted se imagina una fiesta de 6 meses? Hermano, pero dice de que al llegar los 6 meses, él la extendió por 7 días más. Y entonces lo que sucedió en esta ocasión de esos 7 días, que ya entonces sí llamó a todo el pueblo, hermano, a la grande fiesta que él hizo. Y dice de que allí, hermano, había, hermano, licor, habían cervezas, hermano, había ahí todo tipo de vinos, habían, hermano, vinos así chiquititos en unas copitas así para los cristianos caídos. Habían, hermano, en las copas de oro, le servían el montón así de vino, hermano, de todo tipo. ¿Y sabe cuál era el requisito ahí? Que todos podían tomar hasta que no quisieran más. Y entonces, hermano, dice de que ellos, el que estaban allí en la fiesta celebrando un banquete, hermano, gigantesco. Usted se imagina el banquete que tenían, en donde había todo tipo de bebida, y ahí estaba, hermano, el rey empezó a mostrar todas las riquezas que había en su reino. Empezó a mostrar, hermano, cosas carísimas que él tenía ahí, se las empezaba a enseñar a todo el pueblo, hermano, y dice la Biblia que cuando el rey ya estaba bien borracho, hermano, podrían haber sido tal vez las 12, la 1 de la mañana. Por favor, no me va a decir dónde está el versículo bíblico, porque, hermano, no le puedo decir a qué hora. Pudo haber sido cualquier hora de la noche, porque si usted busca a ver dónde está el versículo de la 1 de la mañana, le va a llegar a las 5, a las 6 y no lo va a encontrar. Pero mire, hermano, resulta de que este rey estaba borracho ya, y entonces dice de que allí, hermano, todos podían tomar vino, y el que no tomara, que mejor se fuera. Bebe o vete. Y entonces estaban ahí, hermano, haciendo esa celebración, cuando de repente se le ocurrió al rey mandar a llamar a su esposa, a Vasti. Hermano, la palabra Vasti significa bellísima. Entonces, él, hermano, quería, hermano, que Vasti, quien no había sido invitada a la fiesta, viniera a la fiesta del rey, para que todos allí, hermano, la vieran a ella, lo hermosa que ella era. Y dice de que ahí estaban los nobles, estaban todos los príncipes, estaban todos allí en la fiesta, hermano. Pero el rey mandó a llamar a Vasti con los eunucos más importantes que él tenía. Y dice de que cuando él la mandó a llamar, ella no quiso ir a la fiesta. Y entonces usted se imagina, hermano, él decía, ahorita va a venir la reina, se las voy a mostrar qué hermosa es. Y entonces, y todos ahí esperando a qué hora va a aparecer la reina, y él, ahorita va a venir, ahorita viene. La reina ahorita va a venir. La reina ahorita es coming. Y entonces, la reina ahorita va a venir. Y hermano, le habló todos los lenguajes que pudo hablarle, hermano, y la reina no llegó. Imagínese, hermano, y dice de que cuando eso sucedió, hermano, él pidió consejo. Diga, pidió consejo. Hermano, y imagínese quiénes lo vinieron a aconsejar, hermano. Aquellos que están en una fiesta a la medianoche,
cuando se podía tomar de todo vino del que quisiera hasta que ya no pudieran más. Hermano, imagínese, se levanta el rey y le empieza a preguntar a los nobles, a los príncipes, ¿qué hacemos? Mi esposa me ha dejado en vergüenza, ¿qué hacemos? Imagínese, se para tal vez un príncipe ahí así, deteniendo, así como que anda en un palo, ¿eh? Usted sabe cómo uno le agarra cuando anda arriba de los palos, ahí deteniendo, hermano. Y empieza a decir, no, rey, si nuestras esposas ven de que el rey mandó a llamar a su esposa y ella no vino, lo mismo van a hacer todas. Ninguna se va a someter a lo que nosotros le digamos. Mejor que el rey haga un decreto y mande a anunciar que la reina nunca más se va a volver a presentar al palacio del rey. Hermano, y como estaban todos, que ya ni podían ni pararse, el rey empieza a hacer un decreto, unas cartas, y van las cartas, hermano, por correo, o así como mandamos nosotros los mensajes en el Facebook, ¿verdad? O en los textos, ahí van los mensajes volando, hermano, diciendo que la reina Basti ya no era más Basta, ya no era la esposa del rey. Imagínese, hermano, esa decisión, ese consejo, se lo dieron gente, hermano, que estaban borrachos. Mire a quienes le vino a pedir, hermano, consejo. Y entonces, seguramente escuchó consejos de todos, pero el que más le interesó es este. El rey y sus nobles, mire quiénes, el rey y sus nobles consideraron que la propuesta tenía sentido, así que el rey siguió el consejo de Memucán. Hermano, un consejo. Usted se imagina, hermano, que antes, ¿verdad? Cuando eran los tiempos de Moisés, era legal, hermano, que los matrimonios se dividieran por cualquier cosa. Y entonces en esos tiempos empezaron los hombres, hermano, a aprovecharse de tal cosa. Y resulta de que por una decisión de esas, mire qué tremendo, solo porque no fue al reino, acabó con su matrimonio en lo que menos pensó. A veces, hermano, muchos matrimonios acaban por una pequeña discusión que no tiene ni sentido. Hermano, por una cosita de nada, llegan al punto de mencionar la palabra divorcio. Mire qué tremendo. Y el rey, hermano, ya una vez que le habían pasado los tragos, y cuando volvió por fin en sí, ya los 2, 3 días, qué sé yo, no me acuerdo si fue al siguiente día, que él ya se andaba paseando por el palacio, empezó a acordarse de Basti. Hermano, la amaba a Basti, pero mire, por un mal consejo, él acabó con su matrimonio en cuestión de nada. Entonces, hay consejos que son malos, hermano, que nosotros tenemos que ver bien detenidamente en la raíz, es decir, de donde viene el consejo, hermano. Si es un buen consejo, ¿verdad? Entonces, mire, hermano, otro consejo aquí. Números 31:16. Dice así: he aquí, estas fueron las causas de los hijos de Israel por el consejo de Balaam. Fueron infieles al Señor en el asunto de Peor, pero aquí no está diciendo peor de peor, sino que de Baal peor, pero esta versión dice Peor, como quien dice mencionando el apellido de ese Baal peor. Entonces, por lo que hubo plaga entre la congregación del Señor. Hermano, aquí unos capítulos anteriores, usted recordará que dice de que este Balaam, juntamente con Balac, porque Balaam, hermano, él era un profeta, pero terminó siendo un adivino, terminó vendiéndose, hermano, por dinero y querer él, hermano, maldecir al pueblo de Israel. Y cuando iba él a hacerlo, sucedió esto que está aquí en Números 23:20. Mire, he aquí, he recibido orden de bendecir, él dio bendición y no podré revocarla.
¿Por qué? Porque él iba a maldecir al pueblo de Israel, y una vez que iba a hacerlo, el Señor le dijo, no lo maldigas, sino que bendice a ese pueblo. Entonces, hermano, pero aquí es donde yo quiero que usted me preste atención. Porque dice en el 25:1, moraba en Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Lo que sucedió fue esto, que este Balaam, como él, hermano, no pudo maldecir al pueblo de Israel por mandato de Dios, que le dijo, no lo vas a maldecir, sino que lo vas a bendecir. Y entonces ellos empezaron a maquinar de qué manera podían hacer para acabar con el pueblo de Israel. Mire qué tremendo. Entonces, este Balaam, quien era profeta, hermano, dio un mal consejo a Balac y le dijo, mira, no lo puedo maldecir, pero sí podemos hacerlos caer con las mujeres de Moab. Mire qué tremendo. Busca las más hermosas, las más bellas que tengan. Y cuando el pueblo venga a pelear contra nosotros, entonces que salgan todas ellas. Hermano, le estoy a una historia grande, la quiero hacer lo más pequeño que puedo. Entonces, que salgan ellas y los enamores se les introduzcan y que ellos caigan para que así ellos terminen acostándose con quien no debe porque son moabitas. Y entonces no tienen, ellos solamente podían casarse, hermano, con los mismos de la tribu de cualquiera de las 12 tribus, pero de Israel. Entonces, hermano, y resulta que cuando fueron 24,000, perdón, no fueron 24,000, fueron uno de cada tribu. Quiere decir que fueron como 240 soldados a pelear. Y cuando llegaron allá, hermano, dice la Biblia de que ellas empezaron a seducirlos y ellos, esos jefes de la guarnición que Moisés había mandado, porque eran guerreros, hermanos, peleadores, los había mandado a destruirlos y resulta de que ellos fueron y cayeron en la trampa por el consejo que Balaam le dio a Balac. Y dice de que terminaron haciendo holocaustos a otros dioses, hermano, cayeron bien bajo, hermano, y dice la Biblia que uno de los israelitas frente a Moisés y a Aarón metió en su tienda a una de las mujeres, hermano, usted sabrá para qué, ¿verdad? Y entonces dice de que lo hicieron cuando ellos estaban llorando porque habían muerto, hermano, 24,000, si no me equivoco bien el número, habían muerto 24,000 israelitas, hermano, a causa de un consejo malo. Y mire lo que sucedió, porque ellos, hermano, adoraron a otros dioses, le hicieron holocaustos a ellos y encendieron la ira del Señor. Y por eso es que hubo esta plaga que usted mira ahí en rojo en la pantalla, que dice que hubo una plaga entre la congregación del Señor. Entonces vino un hombre que se llama Fines, cuando escuchó que ese israelita había metido una mujer a su tienda y estaba, ¿verdad?, allá platicando con ella, para que usted me entienda. Entonces resulta de que dice de que este Fines agarró su lanza, hermano, y fue y los cruzó a los dos, de manera que los mató. Y allí cesó la plaga del Señor, porque Dios se agradó de lo que este hombre Fines hizo. Mire qué tremendo. Entonces, hermano, aquí hubo una plaga porque el pueblo de Israel agarró el mal consejo. Hermano, el consejo, hermano, que dio Balaam era de que podían fornicar, que no había ningún problema, que si no tenían dinero antes de casarse, que podían acostarse, que al cabo Dios pues entendía. Hermano, no se puede hacer tal cosa. Mire, esto va para los solteros. Hermano, cuídense de fornicar. Porque mire, lo que aquí sucedió es que hubo una plaga, hermano, que mató 24,000 israelitas a causa de que se acostaron
antes de un matrimonio. Mire qué tremendo. Entonces, dice aquí, ya le leí aquí, pero mire, le voy a leer Apocalipsis 2:12. Bendito sea Dios. Mire lo que sucedió aquí, hermano. Dice, y escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. Déjeme, le voy a quitar una. Okay. Y escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos. Dice esto, yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Mire, le está hablando a una iglesia, hermano. Guarda fielmente mi nombre y no fielmente mi nombre y no has negado mi fe. Aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Con quién está hablando nuevamente? Con la iglesia de Pérgamo. Entonces, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad, dice esta versión. A ver qué dice esta otra. Mire, les enseñó a pecar, incitándolos a comer alimentos ofrecidos a los ídolos y a cometer pecado sexual. Hermano, la fornicación antes del matrimonio es considerado pecado. Y este Balaam enseñaba que no era así. ¿Quién era Balaam? Era un profeta y de Dios. Pero luego de que él se vendió, hermano, terminó siendo adivino. Mire qué tremendo. Sigamos. ¿Estamos contentos todavía? Mire aquí ya le leí esta parte, ¿verdad? Mire 1 Corintios 3, 10, 13 dice. Este es otro, hermano. Este es otro mal consejo. Diga conmigo, mal consejo. Así murió Saúl por la transgresión que cometió contra el Señor, por no haber guardado la palabra del Señor, y también porque consultó y pidió consejo a una medium, a una bruja, pues vaya. Entonces, hermano, mire qué tremendo el consejo. O sea, el consejo, hermano, nosotros tenemos que, hermano, pedirle al Señor que nos dé el discernimiento de la fuente de donde viene. ¿Es temerosa a Dios? Hermano, este Balaam, a pesar de que era profeta, pero como empezó a venderse, entonces, hermano, al él venderse, terminó siendo un adivino. Mire qué tremendo. Entonces, aquí el rey Saúl, el ungido del Señor, porque Dios lo ungió para ser rey. Usted recordará la historia, ¿verdad? Dice de que cuando ya Dios no le hablaba, ni por Urín, ni por Tumín, no había manera, hermano, que Dios le hablara. Ya el Señor se había apartado de él. Hermano, Dios nunca nos abandona. Acuérdese que la palabra dice que cuando Jesucristo subió al cielo, Él le dijo a los discípulos, yo me voy, es necesario que yo me vaya, porque si yo me voy, les enviaré al otro consolador. ¿Se acuerda que Él le dijo? Bueno, el cual estará con ustedes hasta el final de los tiempos. O sea, ¿por qué le digo esto? Porque, hermano, hay muchas personas que cuando no encuentran respuesta de Dios, porque hay cosas, hermanos, que Dios las puede hacer en cuestión de rápido, pero hay algunas cosas que va a tardar semanas, posiblemente meses, posiblemente años, hermano, y así va a pasar el tiempo. Si hay algo difícil, es esperar en Dios, pero de algo quiero que usted esté seguro, que el Señor va a cumplir lo que le ha prometido, sea como sea. Pero, hermano, jamás por nada usted y yo vaya a consultar a un adivino por nada.
Porque por eso Dios desechó a Saúl. Hermano, le fue a pedir consejo a una medium, a una bruja. Hermano, y déjeme decirle que al hablar de ese tema, hermano, hay mucho de qué hablar, hay mucho de qué pensar y hay mucho de los que dicen de ese tema. ¿Cómo fue que Samuel, ya después de estar muerto, hermano, eso sería entrar profundo en eso? Pero mire qué tremendo lo que él hizo. Le pidió consejo a una bruja. Ya me imagino ahí diciéndole, oye, mira, fíjate que Dios no me habla, ¿qué hago? ¿Será que puedo llamar a Samuel? ¿Puedes traerlo desde el más allá para acá, para que pueda él hablar conmigo? Ay, hermano, como que un cristiano vaya allá, mira, léeme las manos a ver qué es lo que está haciendo mi mujer o qué está haciendo mi marido. Hermano, ¿cuál es mi futuro? Léeme aquí, mira. Hermano, pero sabe que lamentablemente hay muchos cristianos que por agarrar consejos de todo tipo han acabado confundidos y llegan hasta ese extremo, hermano. Mire qué tremendo. Entonces, aprendamos nosotros a discernir de dónde viene el consejo. ¿Viene de una buena fuente o no? Vaya, ahora vamos a hablar del buen consejo. Diga conmigo el buen consejo. Ay, Señor, el tiempo va volando. Mire, Esther 2:15 dice, Esther era hija de Abigail, tío de Mardoqueo. Mardoqueo había adoptado como hija a su prima menor, Esther. Cuando a Esther le llegó el turno de ser llevada ante el rey, ¿se acuerdan? Dejamos allá colgado, ¿verdad? Al rey esperando cuando mandaron a todas las cartas y eso. Bueno, hubo un decreto más, que mandaran a recoger las jóvenes, las doncellas más hermosas que hubieran, hermano, en ese reino allí. Y aquí venía ya Esther, en ese grupo de doncellas que trajeron, venía Esther. Pero mire qué muchacha más inteligente esta, hermano. Cuando Esther le llegó el turno de ser llevada ante el rey, ella siguió el consejo de Hegai. Hegai, hermano, era un eunuco. El nombre Hegai significa respeto. ¿Sabe por qué le puse allí entre paréntesis lo que significa el nombre de él? Porque, hermano, estamos hablando de una doncella, estamos hablando de una soltera, ¿verdad? Entonces, este Hegai, el nombre de él significa respeto. Diga conmigo, respeto. Hermano, cuando alguien, yo sé que aquí hay jóvenes, ¿verdad? Cuando ustedes empiecen a que conozcan a una joven que a ustedes les gusta, tiene que haber esto, mire, respeto. ¿Por qué? Porque, hermanos, si el joven o la joven le falta el respeto cuando apenas se están conociendo, imagínense cuando están casados. Entonces, ese es el cuidado, hermano, que usted como joven, ustedes tienen que tener. Observar bien, pedirle al Señor discernimiento. ¿Por qué? Porque primero tiene que saber si esa persona es temerosa de Dios. Primero también segundo tiene que saber si realmente, hermano, que el Señor le muestre que esa persona es. ¿Por qué? Porque tiene que haber respeto. Sin respeto, hermano, no va a haber nada, nada. No le digo que diga conmigo nada porque yo sé que no lo va a hacer. Pero mire, el eunuco encargado del harén, era un harén que tenía el rey, mire, no pidió nada aparte de lo que él le sugirió y todos los que la veían la admiraban. Se da cuenta de esta doncella pidiendo consejo, diciendo, ok, está bien, porque les empezaron a ofrecer todo tipo de atuendos, oro y todo lo que se pudieran poner las doncellas, hermano, para que el rey las viera bonitas. Pero vino esta muchacha Esther y le dijo a este Hegai, le dijo, dime, tú que conoces al rey, ¿qué es lo que más le gusta al rey? Ay, hermano, y dice allí que todos la veían
y la admiraban. Esta versión dice así, pero dice de que el Señor puso gracia sobre de ella, que este hombre Hegai la empezó a ayudar, la empezó a enseñar cuáles eran las cosas que le gustaban al rey. Y mire el 3 lo que dice, no, dice, nombre el rey oficiales en todas las provincias de su reino para que reúnan en Susa, la capital, a todas las jóvenes vírgenes de hermosa apariencia y en el harén que está bajo el cuidado de Hegai, eunuco del rey y guardián de las mujeres, provéase su tratamiento cosmético. ¿Se fija que le puse ahí tratamiento cosmético? Es que ¿sabe por qué le puse así allí? Porque yo me acuerdo cuando era joven, que tenía como unos 14, 15 años. Aunque usted no lo crea, yo un día fui joven. Y entonces yo miraba, hermano, allá en mi ex tierra, cómo las iglesias, ¿verdad? Y con esto no quiero ofender a nadie, pero allá, hermano, habían unas religiones cristianas que tenían que vestirse de cierta manera en las congregaciones. En lugares, hermano, les era prohibido pintarse, les era prohibido ver tele, les era prohibido todas esas cosas. Y entonces, con el tiempo, todo eso se fue modernizando. Y mire, ¿por qué? Porque la Biblia aquí dice que tenían que hacerse tratamientos cosméticos. Sí me estoy dando a entender. ¿Qué es tratamientos cosméticos? Sí, ¿verdad? Mire lo que dice el 9, 2.9, dice, la joven agradó a sus ojos y obtuvo gracia delante de él, por lo que ordenó que se le administraran de inmediato sus tratamientos cosméticos y su dieta y que se le asignasen 7 jóvenes escogidas de la casa del rey y la trasladó con ellas a la mejor sección del harén. Entonces, mire todo lo que hacían ahí. Mire lo que dice Cantares 4.2. Dice, tus dientes son como rebaños de ovejas trasquiladas. Dejémoslo hasta tus dientes son como rebaños de ovejas. Quiere decir, hermano, que ella se cepillaba. Se tenía sus dientes bien bonitos. Mire, no solamente hacían eso, sino que, acuérdese que estamos hablando del consejo que ella le pidió a Hegai. ¿Qué era lo que ella tenía que hacer para agradar al rey? Mire el 12 dice, cuando llegaba el turno a cada una de las jóvenes para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses sujetas a lo establecido para las mujeres, porque así se cumplía su tratamiento cosmético otra vez. Es decir, 6 meses con aceite de mirra y 6 meses con perfumes y ungüentos para mujeres. Hermano, quiere decir que allí, hermano, les hacían todo tipo de arreglo. Las depilaban, les arreglaban su cuerpo con aceites, con mirra. Hermano, les hacían todo tipo de cosas para que ellas, cuando se presentaran delante del rey, ellas fueran bien bonitas, hermano. Porque se imaginan si hubieran ido todas sin desodorante, sin nada de eso, hermano, iban a levantar las manos a querer abrazar al rey, iban a caer 1000 a su diestra y 10,000 a su, ¿verdad?, a su siniestra, hermano. ¿Por qué? Porque eran necesarios los afeites, los tratamientos cosméticos que esta muchacha le pidió a Hegai. Dime, ¿cómo puedo yo agradar al rey? Yo quiero que el rey esté agradada, hermano, de tal manera que Dios puso gracia sobre ella, pero fue por el consejo que Hegai le dio a ella. Las demás, ¿por qué no calificaron? Porque ellas se fueron por otro lado, hermano. No pidieron consejo. Y esta joven, ella sí pidió el consejo y recibió. Ese es un buen consejo. Mire, otro buen consejo aquí lo encontramos a un Moisés, hermano. Un hombre, hermano, que tenía un pueblo del Señor enorme, gigantesco. Aún él necesitó consejo. Mire, Éxodo 18:17 dice, entonces el suegro, Jetro, yo le puse Jetro ahí porque así se llama el suegro, y el nombre de él significa excelencia.
El suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré. Y Dios, mira, al escuchar el consejo de su suegro Jetro, Dios estará contigo, le dijo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios y enseña a ellos ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar, lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Entonces, hermano, él lo tuvo que aconsejar porque ya él ya ni siquiera llegaba a su casa. Hermano, estamos hablando del suegro de Moisés. Quiere decir de que ya, hermano, ya él ni siquiera llegaba a su casa porque tenía a su esposa. ¿Se acuerda el nombre de ella? De la hija de Jetro. Nadie se acuerda. Ella tenía 2 hijos y era morenita. Ya casi le estoy dando pistas. Bueno, entonces él, hermano, había abandonado. Y por eso es que el suegro le dijo, mira, está bien lo que estás haciendo. Qué bueno que lo estás haciendo para Dios. Pero te voy a dar un consejo y al dártelo, Dios estará contigo. Prepara hombres, y ya le empezó a dar los consejos que él necesitaría. Y cuando él hizo así, hermano, ya él entonces pudo dedicarle más tiempo a su esposa. Imagínense, entonces, ¿por qué? Porque hubo un buen consejo. El tiempo se me fue, solo se los voy a leer estos otros buenos consejos. Mire, Salmo 37:5 dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él, que Él actuará. Ese es un consejo. Salmo 119:105 dice, tu palabra, mire, la palabra es el consejo, es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Todos esos son buenos consejos. Consigue todo el consejo y la instrucción que puedas para que seas sabio por el resto de tu vida. Mire qué proverbio más maravilloso este. Consigue todo el consejo y la instrucción que puedas. O sea, tenemos que nosotros empaparnos, hermano, de buenos consejos. Mire, Proverbios 9:10 dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor, y el conocimiento del santo es inteligencia. Ahí podemos ver buenos consejos, y este es el último que lo mencioné hace rato. Santiago 1:5 y 6 dice, pero si alguno, Santiago aquí, el apóstol Santiago aconsejando, si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces, hermano, tenemos que nosotros ver bien de dónde viene el consejo, ¿verdad? Mirar la vida del consejero. Ama a Dios, vive en obediencia, tiene buen testimonio, y entonces, hermanos, va a poder usted y yo tener un buen consejo. Póngase sobre sus pies. Padre, te damos gracias, gracias, Señor bendito, por tu palabra, por tu amor, tu piedad, tu misericordia, Señor. Yo bendigo a mis hermanos aquí presentes, suplicándote, Señor, que una palabra, Señor, sea penetrada, Señor bendito, hasta lo más profundo de sus corazones. Bendigo, Dios mío, a todos aquellos que están atrás de las redes sociales, Señor, de toda bendición, pidiéndote, Señor, que a ellos también les hable, Señor, por el consejo de tu palabra, Señor.
Los bendecimos en el nombre de Jesús de Nazaret y te damos